Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 24 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso pidámosle ustedes y yo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad y que esté activa en nosotros, que ejerza su acción, para que ustedes y yo, guiados por la palabra de Dios, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado por la palabra del Señor y perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, a dar mucho fruto y a la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y las comieron. Otras cayeron en el pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 115. Hoy el Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 9, nos habla acerca de la parábola del sembrador. Ahora, el sembrador es Jesucristo. ¿Cuál es la semilla? ¿Qué viene a sembrar? Vamos a ver cómo nos dice en San Lucas capítulo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 11 al 15. El sembrador viene a sembrar. Una semilla cae a lo largo del camino, otra semilla cae en terreno pedregoso, otra semilla cae en terreno con espinas y otra semilla cae en buen terreno. Ahora, el Señor Jesucristo nos va a explicar, el mismo Señor Jesucristo nos va a explicar qué es esa semilla.
San Lucas capítulo 8, versículo 11. La parábola quiere decir esto. La simiente es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. Por eso ustedes y yo tenemos que abrir nuestros corazones, que sean esa tierra fértil, donde sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, para que ustedes y yo, perseverando en ella, demos fruto. La semilla es la palabra de Dios. Nos dice que algo de esa semilla cayó a lo largo del camino. San Lucas capítulo 8, versículo 12. Lo de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. La voluntad de Dios es que ustedes y yo recibamos la palabra, como dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a él vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros, que sea sembrada en nuestro corazón y que ustedes y yo perseveremos y demos mucho fruto y un fruto que dura, y como dice en Juan 15, 16, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice que el plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ahora aquí vamos a ver el plan de Satanás, el plan del enemigo, el plan del diablo. ¿Cuál es el plan del diablo? San Lucas capítulo 8, versículo 12. Lo de a lo largo del camino son los que han oído, y después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. El diablo no quiere que escuchemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no creamos en ella, para que no la obedezcamos, para que no la pongamos por obra y de esa manera no nos salvemos. Por eso, a veces ustedes y yo cuando vamos a misa, escuchamos el evangelio del día o nosotros mismos leemos la palabra de Dios, se nos olvida. ¿Qué sucede? Que viene el diablo y se lleva aquello que fue sembrado en nosotros. ¿Para qué? Para que no creamos y para que no nos salvemos. Lo de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cae sobre terreno pedregoso son aquellos que reciben la palabra de Dios con alegría y escuchan el evangelio con alegría y les alegra el corazón. Momentáneamente. Viene la prueba, viene la enfermedad, y se olvidan que hay un Dios, se olvida que Dios tiene poder para Él cumplir lo que Él dice, se olvidan que Dios tiene poder para cumplir con lo que Él dice, como dice Romanos 4:21. Y se sienten solos, aislados, se dejan llevar por las preocupaciones, por las tribulaciones, y se olvidan de aquella palabra de Dios que escucharon. Esos son los que están, la semilla que cayó en terreno pedregoso. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los van sofocando y no llegan a la madurez. Hay otro grupo que es esa semilla que cayó en el terreno pedregoso, que son los que se dejan llevar por las preocupaciones, qué pasará mañana y qué irá a pasar, y viven preocupados y por tanta preocupación no hay esa disposición de recibir la palabra de Dios con humildad y ponerla por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Entonces, llevados por el afán de tener más y de enfocarse en lo material, se olvidan de las cosas celestiales, como dice allá San Pablo en Colosenses capítulo 3 del 1 en adelante. Versículo 15, Lucas 8:15 dice: lo que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto,
y dan fruto con perseverancia. Esos son la semilla que cayó en terreno fértil, en terreno bueno. Esos son aquellos que tenemos que ser ustedes y yo, los que tengamos un corazón que sea fértil, que esté dispuesto a recibir la palabra de Dios, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, a recibir la palabra de Dios con humildad, a guardarla con exactitud y a ponerla por obra con fidelidad, tal y como dice el Señor Jesucristo, también a enseñarla con fidelidad. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Entonces, la palabra de Dios también nos enseña, nos da paciencia, nos da esperanza. Porque cuando ustedes y yo empezamos a seguir al Señor Jesucristo, ahí es donde más vienen las pruebas. En Siracides o Eclesiástico capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, soporta todo lo que venga. Así como se purifica el oro a través del fuego, así Dios purifica a sus siervos a través de la humillación. Qué hermosa es la palabra del Señor. Allá en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice: y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro. La palabra de Dios es aquella lámpara que luce en lugar oscuro hasta que despunte el día y se levante en nuestros corazones, el lucero de la mañana. La palabra del Señor nos va guiando, nos va iluminando en medio de una densa oscuridad que hay en el mundo. La palabra de Dios nos va a ustedes y a mí guiando hacia la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y lo dice el apóstol San Pedro. Lo vamos a leer, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Esa es la meta de nuestra fe. Por eso es importante ustedes y yo alimentarnos de la palabra de Dios diario. La palabra de Dios nos alimenta. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice el Señor Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la primera carta de San Pedro capítulo 2, versículo 2, nos dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado qué bueno es el Señor. Entonces la palabra del Señor nos va nutriendo, nos va alimentando a nosotros cada día. Y qué importante es nosotros aprender, estudiar, conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, transmitir nuestra fe, defender nuestra fe. Y esto es un camino desde niños. No tenemos que esperar a tener una cierta edad para empezar a leer la Sagrada Escritura, sino siempre, desde niños tenemos que leer y también enseñar a nuestros hijos a alimentarse de la palabra del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a leerlo desde el versículo 14 a la 16. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoce las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura nos da la sabiduría que nos lleva hacia la salvación. Escuchen,
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde niño conoce las sagradas letras. Entonces, para aquellas personas que dicen, oh, mis niños están pequeños, ya cuando crezcan, cuando ellos les nazca, eso no es correcto. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que nosotros conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, transmitir nuestra fe, defender nuestra fe siempre. A los niños también hay que enseñarles. En Marcos capítulo 4 del versículo 26 en adelante nos dice: el reino de los cielos es como una semilla que sembró un hombre. La semilla es la palabra de Dios. Y sin darse cuenta, pasa el día, pasa la noche y va creciendo. Así mismo son nuestros niños. Sin darse cuenta, su corazón va siendo ese terreno fértil donde es allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Y no es correcto decir, oh, pero es que se van a cansar. No se cansan de ver tanta televisión, no se cansan de ver tanto teléfono que muchas de las veces utilizan para las cosas malas antes que para edificación. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: y que desde niño conoces las sagradas letras. O sea, todos los niños tienen que conocer las sagradas escrituras. Alguien dirá, ¿pero para qué? Que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación, porque la Sagrada Escritura nos da la sabiduría que nos lleva ¿a dónde? A la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La Sagrada Escritura nos enseña. La semilla del reino de los cielos, que es la Sagrada Escritura, nos enseña. Útil para enseñar, para arguir contra aquellos que la contradicen, como dice allá en Tito capítulo 1 del versículo 9 en adelante, que hay personas que son habladores, charlatanes, a los cuales es necesario taparles la boca con argumento bíblico, con capítulo y versículo, mostrándole la verdad, dejándoles saber en dónde es que está su error, así como lo hacía Apolo, así como hacía San Pablo, así como hacía el Señor Jesucristo. Bien, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir. Entonces, aquí es importante, aquellas personas que son ociosas para estudiar la Sagrada Escritura y con el fin de justificar su ociosidad por no leer la Sagrada Escritura, dice, es que la Biblia no se hizo para pelear. Eso es como quien dice, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Eso es ociosidad. Cuando dicen, la Biblia nos hizo para pelear. Entonces, ¿por qué dice aquí que la Sagrada Escritura nos enseña y es útil para arguir? Arguir es cuando alguien viene y dice, les voy a poner un ejemplo, alguien viene y dice, Jesús no está presente en la Eucaristía, es un símbolo. ¿A dónde dice eso? Mira lo que aquí en Juan capítulo 6 del versículo 51 al 58 nos dice que es la presencia real de Jesucristo. En Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, así, con argumento bíblico, se aclara la duda. Cuando se tiene una duda, si no se aclara, es como una herida. Si uno se tiene una herida y no se cura, se hace más grande la herida y se hace hasta gangrena. Asimismo, cuando uno tiene una duda, si no se aclara basándose en la Sagrada Escritura, porque cualquiera podría decir, así yo pienso, así yo creo, a mí qué me importa lo que el fulano piense o crea. A mí y a usted lo que nos debe de importar es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando aclaramos nuestra duda, es como cuando cuando curamos una herida, pero si no aclaramos una duda y dejamos que esa duda crezca, también es como dejar que la herida siga creciendo y llega a gangrenarse. En cuanto a nuestra fe, cuando no aclaramos una duda, puede ser que hasta lleguemos nosotros a pensar como los protestantes, a negar muchas verdades de fe, muchos dogmas que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, basado en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura. Entonces, muy importante, cuidado, ustedes se vayan a dejar engañar por el enemigo que dice, la Biblia nos hizo para pelear, entonces hay nadie, cada quien cree lo que quiere, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué Jesús le contestaba a Satanás con argumento bíblico?
Satanás le cita la Biblia a Jesús. Allí en Mateo capítulo 4, del versículo 4 en adelante, pueden leerlo. Y Jesús se defiende. Está escrito, dice la palabra de Dios. Entonces, es importantísimo que ustedes y yo tomemos esto en cuenta y que nos entre por nuestro oído, que venga aquí y que se quede aquí en nuestro corazón, para que nunca cometamos ese error de decir, oh, la Biblia nos hizo para pelear. Esa es simplemente una manera de justificar nuestra ociosidad en cuanto a alimentarnos, a conocer más de la palabra del Señor. Primera Pedro 3:16 dice que tenemos que siempre estar preparados para dar razón de nuestra fe a cuantos nos cuestionan. Muy importante. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña, es útil para enseñar, para arguir, para corregir. Si alguien está equivocado, basado en la Sagrada Escritura, ustedes y yo tenemos que corregirlo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice también San Pablo, que si alguien está débil en la fe, que hay que ayudarle y también a la vez cuidarnos nosotros mismos de no caer en el error. Si llegáramos a caer en el error o vemos a alguien que está en el error, tenemos que corregirle. Santiago capítulo 5, versículos de 19 al 20, nos dice que si alguien se aparta de la fe y otro le hace volver, el que le hace volver, el que le corrige, le hace volver, ha salvado un alma. Por eso es bueno la Sagrada Escritura, para ayudarnos a nosotros tanto a corregirnos a nosotros mismos y también con amor fraterno corregir a los demás. Ahora, una cosa es juzgar, una cosa es corregir. Juzgar es solamente decir, por ejemplo, señalar el error en el que el otro está. Tú eres esto, tú eres aquello, tú haces esto, tú haces aquello. Corregir es, mira hermano, este es tu pecado. La palabra de Dios nos enseña a vivir, a proceder de esta manera. Mostrarle el camino, no solamente dejarle esto es tu error y tú eres esto, tú eres aquello, así. Entonces, y irle guiando con la palabra de Dios, que es la luz en nuestra vida en medio de un mundo denso, en medio de un mundo en una densa oscuridad. Es útil para corregir, para educar. La Sagrada Escritura nos va educando, para educar en la justicia. En Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nos santifica. Cuando ustedes y yo, mientras más nos alimentamos de la palabra del Señor, nos vamos edificando. Y cuando más ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor y vamos poniéndola por obra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la gracia, que nos dé esa fuerza divina que solo Dios nos puede dar, para que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra del Señor y la pongamos por obra. No, la palabra de Dios entonces nos va santificando, nos va guiando hacia Jesucristo. Por eso el Salmo 119, versículo 130 nos dice que al explicar la palabra del Señor, ilumina el conocimiento de los sencillos, de los humildes. Salmos 119, versículo 72 dice, prefiero más la palabra de Dios antes que oro o plata. Así es de importante la palabra de Dios en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso San Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que lo vamos a leer. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nos dice el apóstol San Pablo algo muy interesante para que ustedes y yo lo tengamos en cuenta, y más que todo que lo pongamos por obra. Dice, la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. En la palabra del Señor, en la Sagrada Escritura, encontramos mucha riqueza espiritual que nos enriquece, que nos edifica, que nos guía a cada uno de nosotros. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos, salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Como dice allá en 2 Corintios 13:13, y que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe a cada uno de nosotros, de nuestras familias y del mundo entero. Como dice el Salmo 34, versículos del 1 en adelante, alábala a Dios en todo momento. Si te va bien, alábala a Dios. Si te va mal, alábala a Dios. Y que nunca nos olvidemos de alimentarnos de la palabra de el Señor, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y guiados por ella, vamos a tener esa luz que nos lleva hacia Jesucristo, que nos ayuda a dar fruto con perseverancia, perseverando en ella, y que nos ayuda a alcanzar la meta de nuestra fe. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más, como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les proteja. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico.